Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV. Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Continuamos con el tema la intimidad de Dios, la intimidad que debemos tener con Dios. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar, porque estamos en la semana pascual, de la intimidad con Dios, Getsemaní. Qué tremendo, Getsemaní. Bueno, la intimidad con Dios es importante y Jesús sabía lo que era la intimidad con su Padre. Jesús en muchas ocasiones subía allá al monte, a Getsemaní, al lugar de la prensa de aceite, porque así es como se traduce la palabra Getsemaní. Getsemaní proviene del griego Gag-Shemanín. Gag-Shemanín, que significa prensa de aceite o prensa de olivas, porque quizás comúnmente allí había una prensa de oliva donde se apretaba, se estrucaba, se pisoteaba, ¿verdad?, las olivas para extraer el aceite. El aceite siempre ha sido un símbolo significativo en la Biblia, símbolo de unción, de la presencia de Dios, algo muy significativo. Bueno, curioso, ¿verdad? Porque ahí se aplastaban, se trituraban las olivas para extraer el aceite. Getsemaní o Gag-Shemanín era el lugar donde Jesús comúnmente iba a orar. Era su lugar de intimidad con el Padre. Qué hermoso. Él tenía su lugar de adoración, su lugar de entrega, su lugar donde él hablaba con el Padre, donde él intercedía y donde él alcanzaba fortaleza, porque estaba en su humanidad. Y como estaba en su humanidad, necesitaba la fortaleza del Padre. Qué hermoso. Así que cada uno de nosotros debe tener un lugar de intimidad con Dios, un lugar de adoración, un lugar de intercesión, un lugar de comunión con Dios, un lugar donde venimos y derramamos nuestro corazón, aún en las batallas más tremendas, en los momentos más difíciles. Ahí debemos venir y tener nuestro también Getsemaní, la prensa de aceite. Qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús ahí fue prensado. La última noche antes de que fuera tomado y luego después crucificado, fue su última noche. Ahí él fue a ese lugar donde él normalmente iba a orar, Getsemaní, al lugar de la prensa de aceite. Él iba a ser triturado, aplastado y molido, pero para luego darnos la bendición de la presencia de su Espíritu, la redención y la salvación que tenemos en él. Dice la Escritura que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Él fue a Getsemaní para prepararse para el último encuentro, para el encuentro de entregar su vida totalmente por cada uno de nosotros. Él fue a Getsemaní para librar la batalla del alma. Él fue a Getsemaní, ¿verdad? Porque Getsemaní se abraza con el Gólgota. Es un plan divino que comenzó en el Getsemaní. Ahí precisamente Getsemaní, ¿verdad? Nos pudiéramos preguntar por qué tenía que ir a Getsemaní antes de llegar al Gólgota, porque en el Getsemaní el Señor tomó la decisión final de ir a la cruz y la decisión final de entregar su voluntad, no lo que él quería, a la voluntad del Padre. Y en el Calvario, allí en el Gólgota, se materializó lo que él decidió en el Getsemaní. Así que muchas veces tenemos lugares de decisiones, lugares donde tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios para que se lleve a cabo totalmente el plan de Dios en nuestras vidas y el plan de Dios para la ayuda o para la satisfacción, ¿verdad?, y la salvación de otras vidas. En este caso, Jesús. Jesús fue con Pedro, Jacobo y Juan, y estos se convirtieron en testigos oculares de la terrible lucha que Jesús tuvo en el Getsemaní, porque también en el lugar de intimidad no solamente adoramos, intercedemos, recibimos fortaleza, soltamos cargas, ¿verdad? Y necesitamos ese lugar de intimidad, el conocer a Dios en el lugar secreto, en el venir a la comunión. También en Getsemaní, nuestro lugar de intimidad, también necesitamos, ¿verdad?, hacer una entrega, rendir la voluntad, decir no lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieras.
no a mi manera, no a mi forma, no a mi voluntad, sino a la voluntad tuya, oh Dios. Así que ahí dice la palabra que se entristeció y se angustió. Se entristeció y se angustió. Qué tremendo. Bueno, muchas veces nosotros vamos a pasar por periodos también de angustia y de tristeza, pero qué mejor lugar que venir a la presencia de Dios, para ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Entregarlo todo y rendirlo todo. Solo podemos entender la tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de la angustia ante la muerte, no era una muerte común, ¿verdad? La que todos los seres humanos tenemos que atravesar. Este era un caso de muerte diferente. Él no moriría por la consecuencia de sus propios pecados, ya que él es sin pecado alguno, ¿verdad? El justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores. No, él moriría en sustitución de los pecadores, cargando en ese momento la carga del pecado de toda la humanidad. Qué tremendo. Así que no es solamente el sufrimiento físico al cual él iba a tener que ser sometido en el Gólgota, sino también la carga del pecado es el peso más tremendo que ningún ser humano pueda llevar. Es la carga de las dolencias de la humanidad, de la enfermedad, de la corrupción, de la oscuridad. Iba él a cargarla sobre sí mismo. Él les dijo a los discípulos: quedaos aquí y velad, allí en el Getsemaní. Quedaos aquí y velad. Y no era la primera vez que Jesús exhortaba a sus discípulos a velar y orar, lo había hecho en muchas ocasiones, pero ahora lo hacía con una urgencia tremenda, porque lo requerían los acontecimientos que estaban sucediendo y que iban a suceder. Velar, o sea, no adormecerse, no entrar en una somnolencia, en un adormecimiento. Y los discípulos los vemos que estaban como anestesiados, aunque presenciaron toda la agonía de Jesús en algunos momentos. Sin embargo, estuvieron indiferentes, ignorantes, adormecidos, como en un letargo, en un adormecimiento, quizás como lo que ha alcanzado el cristianismo de hoy, que muchas veces estamos en un adormecimiento, en un letargo, y nos cuesta velar, aunque sea un rato, velar con el Señor. Les digo, no han podido velar una hora. En un momento crucial, en un momento definitorio, en un momento en que la luz y las tinieblas estaban en un combate campal, y él, ¿verdad? Su decisión, la decisión de él implicaba una respuesta para la salvación de la humanidad. Así que importante. Jesús también nos enseña que a pesar de que en un momento determinado podamos pasar por sufrimientos y situaciones claves en nuestra vida, momentos de decisiones importantes, ¿verdad? Aunque podamos sentir miedo y sufrimiento, incertidumbres en la vida, siempre Dios estará con nosotros, apoyándonos, y fortaleciéndonos, y dependemos de Él en ese lugar de intimidad, en ese lugar de comunión, cuando soltamos todas nuestras cargas, nuestras cuitas, ¿verdad? Y nuestras desesperanzas. Ahí está el Señor con cada uno de nosotros. En Marcos 14:35 dice: yéndose un poco adelante, cuando llegó a Getsemaní con sus 3 discípulos, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, discípulos que él los había pasado por un proceso para que vieran su gloria en la transfiguración, para que vieran la resurrección de un ser humano. O sea, lo había llevado a ver y experimentar la resurrección, y ahora los había llevado al Getsemaní, el lugar donde él iba a ser prensado, triturado, molido, ¿verdad? Donde iba a pasar la angustia, abrazando ya el Getsemaní y el Gólgota como un paquete completo de redención. Así que se postró en tierra, dice la palabra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Y estando en agonía, dice Lucas 22:44, otro de los evangelios hablando del Getsemaní, dice: estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué tremenda agonía.
El rey había entrado a Jerusalén en un pollino, lo recordamos, tras vítores, tras alabanzas, jolgorio del pueblo, diciendo Sagna al hijo de David, ¿verdad? Alabando y exaltando al Rey de Reyes. Él entró así a Jerusalén ese domingo, ¿verdad? Pero ahora vemos al Rey de Reyes de rodillas. Vemos al Rey de Reyes postrado en tierra, ¿verdad? Postrado en tierra. El rey se arrodilló. El rey estuvo dispuesto a obedecer por amor a su Dios y también a toda la raza humana. Qué tremendo. El mismo rey exaltado es el rey que se postró. Ese es el amor de Dios, y yo creo que también esto nos enseña algo tremendo y poderoso, porque Dios nos puede levantar, honrar, podemos caminar de gloria en gloria, pero nunca podemos perder la visión de que tenemos que entrar al lugar de intimidad con Dios y arrodillarnos y postrarnos en tierra y reconocer nuestras limitaciones y ser humilde, ¿verdad? También en nuestras posiciones, aun cuando en él no había pecado alguno, cuando él verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, en su condición de siervo, de hombre, se arrodilló, se plegó, se humilló ante el Padre en una rendición, en humildad, en sacrificio, en entrega y en obediencia. Qué poderoso. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que la desobediencia de un hombre, por la desobediencia del primer Adán, entró el pecado, y muchos, todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, por su postración, por su entrega, por su sumisión, por su rendición, porque este rey se puso de rodillas, así también somos constituidos justos. Qué lindo, qué hermoso. En el Getsemaní Jesús se rindió. Se puso como siervo y dijo, Señor, he aquí estoy dispuesto. En el Getsemaní, en el lugar de intimidad que él tuvo con su Padre, Jesús se rindió. Jesús se arrodilló. Y así también nosotros, queridos hermanos, nosotros también tenemos nuestro lugar donde vamos a entrar en la intimidad con Dios y debemos rendirlo todo. Debemos decir, heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, Señor, vengo en humildad. Vengo en obediencia, en rendición, no lo que yo quiera, no a mi manera, no a mi forma, no a mi voluntad, no lo que yo pienso, sino lo que tú deseas, ¿verdad? El cumplimiento de la misión es lo más importante. Ayúdame a ser leal a los propósitos tuyos. Señor, ayúdame a no rendirme en idolatría a los planes del enemigo. Ayúdame a rendirme a ti totalmente en una rendición incondicional. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo, también iba a tener un sabor amargo. Sí, queridos hermanos, muchas veces, ¿verdad? Acatar la voluntad de Dios trae tragos amargos, trae tragos amargos. Y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora o apartar aquella copa. Lo dijo así, Señor, aparta de mí si es posible esta copa, o pásame, Señor, de esta hora. ¿Qué hora sería? ¿Qué copa sería la que Jesús estaría hablando, verdad? Porque era una copa con el sabor de la muerte. Recordamos que cuando él tuvo sed después allá en el Gólgota, le dieron un trago amargo, no le dieron agua, le dieron un trago amargo, porque era precisamente la amargura la que iba a estar siendo parte del escenario del Gólgota, la amargura de recibir sobre sí mismo no solo los latigazos, no solo la corona de espina, no solo los clavos en su cuerpo, sino también el peso del pecado de todos nosotros sobre él, el sabor de la muerte. Esa era la copa, esa era la hora que él tenía que pasar, el sabor de la muerte. Dice en Hebreos 2:9 que él gustó la muerte por todos. Y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de copa, dice que la copa estaba reservada para los malos.
y que contenía la indignación divina contra los impíos, y que la copa simbolizaba en Isaías 51:17 la ira y el furor de Dios en Jeremías 25:1. O sea, la copa era un símbolo de algo difícil, amargo, la ira de Dios, ¿verdad? La indignación divina, y eso iba a recibir él siendo inocente, sin pecado alguno, por cargar el pecado de todos nosotros. La ira de Dios sin misericordia iba a estar sobre él. El juicio de Dios totalmente allí en el Gólgota iba a estar sobre él, ¿verdad? Toda la maldición por el pecado iba a estar sobre él. Así que importante, mira lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa copa amarga, esa copa de la ira de Dios iba a estar sobre él, porque él no conoció pecado, pero por nosotros Dios mismo lo hizo pecado, carne de pecado, para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios en él. Así que la maldición, ¿verdad? La ira de Dios, el juicio de Dios fue sobre él para sacarnos a nosotros absueltos y justificados. Qué tremendo. Nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Fuimos sacados justificados porque él no conoció pecado, pero cargó el pecado de todos nosotros. Por eso la copa de la ira de Dios iba a estar sobre él, la copa amarga de la muerte, el juicio de Dios, la hora terrible. Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Dios no intervino, Dios Padre no intervino. Parece como que sus oraciones no fueron respondidas. Pero sí, queridos hermanos, porque hay momentos en que Dios quizás no va a responder tu oración, pero al final del camino te va a traer victoria. Hay momentos donde Dios dice no, porque hay un sí escondido a lo largo del camino. Muchas veces Dios dice no, porque hay un plan más poderoso, un propósito más eterno, algo fundamental que tiene que ver con el propósito divino para toda la humanidad, con el propósito divino para tu vida, para tu familia. Y muchas veces hay cosas temporales que pueden impedir que el plan de Dios se lleve a cabo totalmente. Por eso a veces Dios nos dice no. Y en este caso, sus oraciones no fueron respondidas. En este caso, en ese momento, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible, líbrame de esta hora. Estaba hablando en toda su humanidad, ¿verdad? Porque Él vino como hombre, el Verbo se hizo carne, aunque es Dios con nosotros, Emmanuel. Sin embargo, Él se humanó y como hombre iba a enfrentar la muerte, el Gólgota. Por supuesto, en el poder del Espíritu, pero lo iba a enfrentar como hombre, cargando el pecado de todos nosotros. Oh, ese hombre perfecto iba a cargar, ese siervo obediente iba a cargar el pecado de todos nosotros. No fue librado de padecer la muerte, sino que aún llegando a esa misma muerte, fue, ¿verdad?, sacado gloriosamente, triunfalmente en la resurrección. La muerte vino, ¿verdad? Pero la muerte vino para mostrar la gloria de la resurrección. Oh, porque Él es el primogénito entre los muertos, y así como Él resucitó, tú y yo también un día resucitaremos. Él tenía que ir al lugar de la muerte para que el pecado fuera crucificado, para que el legado que era contra nosotros fuera clavado en la cruz, el legado de cosas negativas, del pecado de nuestra vida, del listado, ¿verdad?, interminable de pecados que hay en la humanidad, fuera sobre Él, fuera clavado en la cruz y Él nos sacara victorioso. Muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones tal como muchas veces pensamos, pero siempre al final nos da la victoria. En este caso, la resurrección. Es que quizás podía haber otra base justa, ¿verdad?, que llenara todos los requerimientos de la justicia y la perfección de Dios. Podría haber otra manera en que el Señor trajera redención al mundo, ¿verdad? Algo diferente que pudiera llenar las expectativas, los requerimientos, ¿verdad?, que Dios pide conforme a su justicia y su perfección. Podría haber otra base justa, podría.
¿verdad? Para salvar a los pecadores sin que él tuviera que ir a la cruz. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero podría haber otra forma de salvación, ¿verdad? Para los pecadores sin que él tuviera que ir a la cruz. Aquí vemos todo el dilema, ¿verdad? Y el escenario de la redención. Siempre Dios hablaba a su hijo, siempre. Por eso él decía, Abba Padre, papito mío. Abba Padre significa, ¿verdad? Como un hijo pequeño cuando le habla a su padre, de tú a tú, en esa confianza, en esa seguridad. Muchas veces, ¿verdad? Jesús venía así, le decía Abba Padre. Y aquí en esta ocasión también dice Abba Padre, pero no hubo respuestas, no hubo respuestas. Saben ustedes que hubo un silencio en el cielo, hubo un silencio en el cielo que indicó que no había otro modo de redención. Sí, queridos hermanos, hubo un silencio en el cielo porque no había otro modo de redención. ¿Podía haber otra base justa que llenara todos los requerimientos de la justicia y la perfección de Dios, que satisfaciera a Dios completamente, ¿verdad? Que pudiera llenar todo lo que Dios esperaba? ¿Y podía Dios encontrar algún otro medio justo, perfecto, santo, limpio? ¿Podía Dios? No, solamente había uno y era Cristo, su propio hijo, que envió con esa misión. Así que no había ningún otro medio, no había ningún otro medio. Por eso el cielo hizo silencio, porque no había otro modo de redención. Cuando Jesús clamó al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, líbrame de esta hora. No hay otro modo, hijo. No hay otro modo. Para eso has venido. El Cordero, eres el Cordero que fue preparado desde la fundación del mundo para ser trasquilado y ser muerto. Hijo, estoy parafraseando un tanto, ¿verdad? Como Dios quizás pudiera haberle hablado a su hijo, tú eres la única opción, la más perfecta, la más tremenda, la más gloriosa, ¿verdad? Así que Jesús es la perfecta ofrenda. Jesús es la plena y perfecta justicia de Dios. Jesús podía llenar y llenaba todos los requisitos para la redención de la humanidad. Así que Dios respondió no. El silencio que hubo en el cielo fue tremendo porque no había otro medio de salvación sino Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos sino en el nombre de Jesucristo. Él era el Cordero de Dios. Así que Jesús tuvo y aceptó la voluntad del Padre. No perdió el foco de su misión a pesar del precio tan tremendo, terrible que implicaba el mayor sacrificio. Cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y lágrimas, pero había un corazón absolutamente rendido, entregado y sumiso a Dios. No mi voluntad, oh Padre, sino la tuya. No lo que yo quiero, no a mi manera, aunque implique sufrimiento, aunque implique muerte, aunque implique dolor. El Getsemaní, el lugar de intimidad de Jesús, era un lugar de entrega, era un lugar donde él dijo, no Señor, no a mi manera, no a mi forma, no según mis pensamientos, es a la manera que tú has diseñado, a la manera perfecta. Acepto tu no como respuesta, porque tu no siempre es mejor, Señor, porque tú lo sabes todo, porque los planes tuyos son perfectos, porque los propósitos tuyos son eternos. Muchas veces, hermano, nos quejamos y batallamos, pero a veces no entendemos que rindiendo la voluntad de Dios es el camino más perfecto. A veces decimos, ¿por qué, Señor, no me has dado esto? Señor, ¿por qué no has permitido esto? Y venimos a la presencia de Dios, al lugar de intimidad, con un reclamo. No, queridos hermanos, vengamos y digamos, Señor, si es posible, quizás que no tenga que pasar por esto, pero si no hay otra manera, porque esa es tu manera y es la manera perfecta, la manera más tremenda, la manera más gloriosa, la manera más adecuada. Acepto, Señor, tu voluntad. Acepto, Señor, tu voluntad. En Juan 12, 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
sea, en otro texto, ¿verdad? Vemos esto. Padre, sálvame de esta hora. Eso es Jesús hablando antes del Getsemaní. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, Jesús sabía el plan divino, pero aún hasta el final, en su condición de hombre, aún lleno con la presencia del Espíritu, por la agonía, por el sufrimiento que implicaba, por la muerte, por el pago, ¿verdad? El pago total por la redención de la humanidad era fuerte, muy fuerte, y como hombre lo iba a tener que cargar. Ahora está turbada mi alma, dijo en cierta ocasión, mucho antes del Getsemaní. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Ya él sabía que a esa hora él había llegado, pero ahí estaba su confianza. Abba Padre, Abba Padre. Siempre Jesús decía Abba Padre, pero es curioso que después en el Gólgota, allí en el Calvario, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No dijo Padre, porque un Padre siempre está ahí. Dijo, Dios mío, porque ahí Dios está fungiendo como un juez perfecto, como el juez que tiene que establecer justicia perfecta, ¿verdad? Sobre el pecado, que su ira, ¿verdad? No puede retroceder porque el pecado tiene que ser condenado. La paga del pecado es muerte. Hoy el postrer Adán iba a tomar esa posición de levantar la raza humana que el primer Adán dejó caer. Así que era importante, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lama sabactani. Así que no había ningún conflicto entre la voluntad del Padre y la del Hijo. Él era el Hijo perfecto, pero también era el siervo obediente en todo. Así que como hombre iba a entrar al sufrimiento. Y por supuesto se iba a conmover ante la perspectiva de la cruz. Por eso sudó sangre y estuvo en agonía. Pero él no dijo, no, Señor, no lo acepto. Él dijo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué grado más tremendo de perfección había en esta respuesta. Él sabía que le esperaba la separación de su padre, porque al ser hecho pecado por nosotros iba a ser abandonado y desamparado. Sí, Dios en ese momento, ¿verdad? Tenía que juzgarlo como Dios en toda su ira y su justicia, y él lo sabía. Así que, Abba, Padre, papito mío, él tenía esa comunión, pero en ese momento él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído, queridos hermanos. Y muchas veces también nosotros lo hemos experimentado, que la consecuencia de la fidelidad a Dios, ¿verdad? Y del hacer la voluntad de Dios va a traer también sufrimiento, va a traer abandono, va a traer burla, crítica, oposición, insulto, va a traer olvido, rechazo. Muchas veces eso va a suceder cuando decidimos seguir la voluntad de Dios. Muchas veces hasta por los más cercanos, como luego ocurrió en el Gólgota, que aún los más cercanos le abandonaron por un momento y también uno de ellos le negó. Así que Jesús al final del Getsemaní hace algo tremendo. Llama a los discípulos a mantenerse velando y orando para que no entraran en tentación. Y les dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él los llamó varias veces a que lo ayudaran en ese tiempo de intercesión profunda, tremenda, esa batalla donde hasta sangre corrió por su frente. Oh, una batalla tremenda de decisiones importantes, las decisiones más importantes que ningún ser humano ha hecho en esta tierra. La decisión de la salvación de toda una humanidad. La decisión de pelear la batalla contra las tinieblas y que la luz tuviera, ¿verdad?, la última palabra. La decisión de entregar su propia vida siendo inocente por un mundo pecador. La decisión de venir, ¿verdad?, en una entrega total para hacer la voluntad del Padre a pesar de su propio detrimento físico y el dolor aún en el alma y en su espíritu.
dice en Marcos 14, 37 y 42, vino luego, los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús exhorta a sus discípulos a velar y orar, que estén continuamente, ¿verdad? Orando y velando, porque es la única manera de vencer las tentaciones. Es la única manera que él tuvo en este momento como hombre en dependencia de su padre, de vencer la tentación de no ir a la cruz. Al contrario, de la disposición, la entrega de ir hasta el final, de consumar, de llevar a término lo que el padre le había encomendado. No nos engañemos, no hay poder en nosotros mismos que nos haga inmunes a los ataques del enemigo. Por esta razón, cada creyente debe permanecer en un estado de vigilancia y oración. El Señor le dijo, no sabemos el día en que viene el ladrón a robarse las cosas, por lo tanto, velar y orar. Estén atentos, atentos, muy importante. Y Pedro aprendió, que estuvo allí en el Getsemaní, en primera de Pedro 4:7, exhortaba después a la búsqueda. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velar en oración. O sea, el mismo Pedro se dio cuenta que aquella vez estaban en una somnolencia, en un adormecimiento, cuando era el momento crucial. Por eso después los vemos a todos dispersados, los vemos a todos huyendo con temores e inseguridades, porque no fueron capaces de velar ni siquiera por un minuto. Pero por eso el Señor le dijo, miren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, por eso es imprescindible que estén en una actitud de vigilancia y en una actitud de oración, porque hay una lucha entre esas dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza carnal, que trata de satisfacer los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne, dice en Gálatas 5, del 16 al 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Por un lado está la carne, esa vieja naturaleza caída que siempre nos arrastra, ¿verdad?, al mal, que es una tendencia del hombre a ir al mal. Pero por otro lado está esta naturaleza nueva espiritual, el espíritu, ¿verdad? Es decir, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado cuando hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y que está dispuesta a hacer el bien y agradar a Dios. Por eso hay una lucha entre la carne y el espíritu, y por eso Jesús dice, miren, velen y oren para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación, manténgase vigilando, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Qué tremendo. Getsemaní, el lugar donde es la prensa de aceite, donde Jesús iba a ser, ¿verdad?, machacado, triturado, exprimido, como lo fue después también en el Gólgota, en un paquete completo de redención que comenzó precisamente en el Getsemaní, en la prensa de aceite, en el lugar donde estaba la prensa de oliva, donde él iba a ser prensado para decirme aquí, Señor, yo quiero que de mí salga lo mejor, que de mí salga, ¿verdad?, esa vida en el espíritu, ese nuevo hombre espiritual que puede vencer bajo el poder del espíritu. Oh sí, Señor, yo quiero entregar todo mi ser, todo lo que soy a tu voluntad, no mi voluntad, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El lugar de intimidad, como el Getsemaní, es el lugar, hermanos, de entrega, de dedicación, de entregar la voluntad y decir no a mi vida, a lo que yo quiero, sino al plan, al propósito y a la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo programa, Tiempo de Dios,
a través de su canal Vida TV para seguir compartiendo la intimidad con Dios. Bendiciones. Tiempo de Dios, programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Programa cristiano que se transmite en Vida TV con la doctora María Caridad Perdomo, llevando un mensaje de amor y sabiduría de parte de Dios, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo.